Hola otra vez, C7. Vamos con la segunda pastilla sobre las reservas. Esta vez referida específicamente al efecto que producen unas reservas. Lo que nos dice nuevamente la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados es que en el caso de que un Estado presente una reserva, pueden pasar o puede enfrentar diferentes situaciones. Primero, que al momento de escribir el tratado se haya acordado que no va a aceptar ninguna reserva. Esto lo que hace es que ningún tratado efectivamente, perdón, ningún Estado parte de ese tratado pueda pretender introducir ninguna reserva. El tratado puede decir también que no se pueden introducir reservas a algunas de sus partes o a algunos de sus artículos, pero sí a otras. Y también puede decir que se consideran automáticamente aceptadas reservas que se presenten a determinadas partes del trabajo, del tratado. Esto significa que el país que presente una reserva a alguno de esos artículos o partes del tratado en donde se ha aceptado de antemano la posibilidad de reservas, no va a tener que pasar por el proceso que vamos a explicar ahora, y que es el proceso de respuesta de otros estados que son parte del tratado frente a quien pretende introducir una reserva. Como sabemos, la reserva modifica o elimina los efectos jurídicos de segmentos del tratado, no de todo el tratado, sino de una parte de este, solamente para el Estado que presenta la reserva. Pero obviamente los demás Estados partes deben tener capacidad y están facultados para decir si están de acuerdo con que un país se exima o modifique en sus relaciones partes de lo que dice ese tratado. Porque claro, si yo presento una reserva, lo que va a cambiar es mi relación jurídica con los otros países que son parte de ese tratado. Por ejemplo, porque no se va a poder aplicar una parte o porque una parte se va a aplicar modificada. Entonces, los otros estados que son parte de ese tratado, frente a la presentación de una reserva, tienen básicamente tres opciones. La primera es la más simple, aceptar la reserva. En ese caso, la relación jurídica que se establece por mérito del tratado entre el Estado que presentó la reserva y el Estado que la aceptó es la que manda el tratado modificada según la reserva. Es decir, ya no es el tratado tal cual fue escrito, sino el tratado con las modificaciones de la reserva que fue presentada y aceptada. La segunda opción es la de objetar la reserva. Y la objeción se puede hacer de dos maneras. Puede haber una objeción simple o una objeción calificada. La objeción simple no detiene la entrada en vigor del tratado entre el Estado que presenta la reserva y el Estado que responde con una objeción simple. Es decir, entre ellos dos, el tratado va a regir. ¿Y en qué condiciones va a regir? Va a regir como si todas las partes del texto del tratado que se vieran afectadas por la reserva no existieran, nunca se hubiesen escrito. Es decir, entre el Estado que presenta la reserva y aquel que la objeta de manera simple, rige el tratado, pero como si no tuviese, como si nunca hubiesen existido las cláusulas, artículos o partes del tratado frente a los cuales se está presentando la reserva. La segunda opción que se abre al momento de objetar es la objeción calificada. En este caso, un Estado hace una reserva y otro Estado que es parte del tratado la ve y dice, no puedo aceptar esta reserva, no puedo aceptarla de ninguna manera porque afecta al tratado, en mi opinión, de tal manera que hace que el tratado como un todo pierda valor. Ya no me interesa mantener una relación jurídica con el Estado reservante en las condiciones que resultarían de aceptar la reserva.
Por lo tanto, lo que hace es rechazar la reserva a través de una objeción calificada, en la que expresamente dice que al considerar la reserva le resulta inaceptable y que por ello, y esto lo tiene que decir de manera expresa, y que por ello considera que no se establece relación jurídica alguna entre el Estado que presentó la reserva y el Estado que está presentando la objeción calificada. Es decir, que entre estos dos estados no se va a crear vínculo jurídico alguno como consecuencia del tratado. Ahora bien, fíjense que yo en todo momento estuve hablando del estado que presenta la reserva y del estado que responde, ya sea con una aceptación, ya sea con una objeción simple o con una objeción calificada. Y esto es porque las relaciones jurídicas que surgen a partir de la presentación de una reserva son siempre bilaterales, aun cuando el tratado sea multilateral. Un tratado puede tener 5, 10, 100 estados, pero cuando un estado presenta una reserva, cada uno de los demás deberá decir si la acepta, si la objeta de manera simple o si la objeta de manera calificada. Por lo tanto, las relaciones cambiarán entre el Estado que presenta la reserva y aquellos que responden de distintas maneras a esa reserva, a esa presentación, de tal manera que los cambios se producirán solo en la relación bilateral. Un Estado presenta una reserva que es aceptada por otro. Entre ellos dos rige el tratado tal como lo indica la reserva. La misma reserva, el mismo tratado, en cambio, es objetada de manera simple por otro Estado que también es parte del tratado. Entre ellos dos, y solo entre ellos dos, va a regir el tratado como si toda la parte sobre la que se hizo reservas nunca se hubiese escrito. Y un tercer Estado, que también es un Estado que es parte de ese tratado, objeta la reserva de forma calificada. Eso significa que entre el Estado que presentó la reserva y el que lo objetó de manera calificada, no hay relación jurídica alguna, pero solamente se da de manera bilateral. Entre los otros tres, aquel que aceptó, aquel que objetó de manera simple y aquel que objetó de manera calificada, el tratado posiblemente siga en vigor tal cual fue escrito. No se han modificado las relaciones entre ellos, sino solamente entre el Estado reservante y el Estado que reacciona a esa reserva. Espero que con esto las cosas queden un poco más claras y, por supuesto, siempre tenemos espacio donde seguir discutiendo. Gracias.